Vida Cristiana, clase 7, audio 5. En primer lugar dice Hebreos 4:12 que es viva. Y la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa eso? Que tiene vida en sí mismo. Participa de la misma vida de Dios. O la vida de Dios está en la palabra. ¿Por qué? Porque dice 2 Timoteo 3:16 que fue inspirada por Dios. Ya lo vamos a estudiar. O sea, desde el corazón de Dios sale la escritura, la palabra de Dios. Ahora, es viva significa que es vital, vital para nosotros. Eso también se puede traducir esa palabra, viva. Y después dice eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en el griego es energes, es la palabra que nosotros usamos, energía, que se usa también en el griego. Y la idea es de que opera, es viva y eficaz. Es la palabra operante, ¿sí? Se puede decir así. De la misma raíz del verbo energeo que aparece en otros versículos con respecto a Dios. Y es buenísimo eso porque nos habla de Dios obrando a través de su palabra. En 1 Corintios 12:6, puedes anotar al margen, y en Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la palabra aquí es produce, porque Dios es el que en vosotros energeo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Siempre, o a veces, digo este versículo peligroso, porque como Dios es el que produce el querer como el hacer, cuando yo me equivoco significa que la culpa la tiene Dios. A veces lo han usado así al versículo, pero no. Habla de un proceso. Dios produce, número 1, el querer. También produce el hacer, pero ¿por qué? Porque primero produce el querer. Nosotros, por lo general, muchas veces nos sucede como el apóstol Pablo, cuando él mismo dijo, el mal que no quiero hacer, eso hago. La idea es que Dios produce en nosotros el querer, pero después está el hacer. Y el hacer es algo que nos toca a nosotros. Y dice, por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que su poder obra en nuestra vida. Y cuando nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida, ahí es cuando nosotros terminamos aplicando todo lo que Dios nos enseña. Pero a veces nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Porque fíjense lo que dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Isaías 55:11 dice, así sale la palabra, sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envíe. Lo que la envíe. Es impresionante los cambios que Dios puede hacer en nuestra vida y ha hecho, seguro, en nosotros por el poder de su palabra. ¿Sí? Y vamos a seguir ahondando en esto. Pero después dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y se puede traducir tajante. ¿Sí? Y es la palabra macaira. Es la misma que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Habla de la armadura del soldado. Y este soldado es el guardia que estaba apegado
al apóstol Pablo en la cárcel. Desde ahí escribe. Él empezó a mirar al soldado, a ese guardia que se ponía al lado, tenía un turno, después venía otro y se encadenaba él. Y él entonces empezó a mirarla y sacó aplicaciones por el Espíritu Santo de Dios que le guió para la vida cristiana. Y dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces el versículo 14 de Efesios 6 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y ahí está, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí aparece la palabra Macaira. Y esta palabra, esta es una espada corta, en realidad, que tenía doble filo, ¿sí? Esta también se traduce como doble boca, ¿sí? Doble boca, porque es como una daga que justamente hace eso, al tener filo en los dos lados, penetra y es terrible como penetra, porque rápidamente abre dos bocas por donde entra y llega hasta lo más profundo. Después aparece otra palabra en Apocalipsis capítulo 1, por ejemplo. En Apocalipsis 1, 16 aparece la palabra, también la frase, espada de doble filo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Sí? Habla de Jesucristo. Ahí habla de Jesucristo. La palabra que vimos en Hebreos 4:12 es la palabra Macaira. La palabra que vemos acá en Apocalipsis 1:16 y en el capítulo 2, versículo 12 también, cuando habla con las iglesias de Asia, dice ahí, y escribe el ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y bueno, ahí empieza el relato. La palabra ahí es rampolla, ¿sí? Pero ahí es la palabra, es la espada grande. Es una espada larga. Es parecida a esa espada que hemos visto en las películas, que se toma con las dos manos, ese tipo de espada. Es distinto el efecto de cada espada. Esta es penetrante. La otra corta, sí, por supuesto esta también. Pero esta tiene la eficacia, si podemos decirlo, una forma de entrar, de penetrar. Bueno, la Biblia es eso. Es penetrante. Sigue diciendo ahí Hebreos 4:12, más. Es la idea de un bisturí, ¿sí? El filo de un bisturí llegando al corazón para cenarlo. 2 filos, dióstomos, es en el griego, 2 bocas, como les decía. Y algo importante es esta, que no es un ejemplo la espada, la macaira, es un ejemplo, porque dice más, esa palabra hay que encerrarla en un círculo, más cortante. O sea, si esa espada, cuando vos la ves, da miedo, porque es profunda, por un montón de cosas, llega a lo profundo, la palabra de Dios es más profunda todavía.